Hola amigos, en este video les contaremos 8 datos curiosos de el Titanic. Este lujoso transatlántico zarpó el 10 de abril del año 1912 a las 12 del mediodía, desde el puerto de Southampton en Inglaterra, con destino final a la ciudad de Nueva York. Contrario a lo que muestran las películas sobre el Titanic, este no chocó de frente contra un iceberg, ya que su hundimiento hubiese sido muy rápido. Los últimos estudios han demostrado que el 15 de abril la embarcación rozó levemente contra el iceberg. Por eso la tripulación no dio la orden inmediata de abandonar la nave. Cuando verificaron el daño sufrido, ya era muy tarde. La desesperación reinó y luego de 2 horas y media, el Titanic se hundió a unos 4.000 metros en las aguas internacionales del Océano Atlántico. Siguiendo el análisis y comparando con lo que muestran las películas, la empresa dueña del Titanic, la White Star Line, nunca publicitó al barco como uno insumergible. De hecho, el Titanic no era tan famoso, y una de las razones fue que en el año 1911 esta empresa había botado un barco llamado el Olympic, que había acabado con no muy buena fama, ya que cuidaron más la estética en el diseño que la seguridad. El Olympic era muy similar al Titanic y también cubría la ruta entre Southampton y Nueva York, y su capitán Edward J. Smith, que lo había chocado contra un buque de guerra frente a las costas de Inglaterra, aunque no lo crean, fue el mismo capitán que condujo al Titanic en su único viaje. El Titanic se construyó en Belfast, Irlanda del Norte, entre 1909 y 1911. Su costo fue de $7,5 millones de dólares, que al día de hoy representan unos $150 millones. Y la película de James Cameron costó $200 millones. Tenía 4 chimeneas, pero únicamente 3 eran funcionales. La cuarta era para la ventilación. Originalmente iba a contar con 64 botes salvavidas con una capacidad de 65 personas cada uno, suficiente para todos los pasajeros a bordo. Después se redujo a 32 y al final se decidió colocar únicamente 20 botes solo por cuestión de estética. En el Titanic viajaban 2.200 personas. De estas, 1.503 lamentablemente murieron en el accidente. Solo fueron recuperados 340 cuerpos y de ellos tan solo 119 pudieron ser identificados. El día del naufragio se iba a realizar un simulacro de desalojo, pero por razones desconocidas no se llevó a cabo. Esto no hubiese evitado la tragedia, pero aseguran que las víctimas hubiesen sido menos. Antes de continuar, quiero pedirte que nos apoyes para que este canal siga creciendo. Es muy sencillo, solo debes suscribirte, es completamente gratis. Haz clic en la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos video nuevo. Compártelo con tus amigos y dale like. ¿Entendido? ¡Sí, chef! ¡Sí! 2 horas después que el Titanic se hundió, fue que se acercó un barco para auxiliarlos llamado el Carpathia. Este era un barco de origen británico que logró rescatar a 712 personas. Se cuenta que en el bote salvavidas número 16 había un bebé de 10 meses llamado Frank Philly Axe, quien había llegado al bote de mano en mano. Afortunadamente, en el Carpathia se pudo reencontrar con su madre, Leah Axe. Los dos iban en tercera clase y la mujer en algún momento, entre el disturbio, había perdido a su bebé. El hombre más rico que iba en el barco era John Jacob Astor, famoso por haber mandado a construir en el año 1904
el Hotel St. Regis de Nueva York, que actualmente tiene una clasificación de 5 estrellas. El señor Astor tenía 47 años y viajaba junto a su pareja sentimental, Madeleine Force. Ella estaba embarazada y tenía solo 19 años. También en el Titanic viajaban los dueños de la tienda Macy's, Isadore e Isa Strauss. Estos murieron juntos, ya que la mujer se negó a subir a un bote y dejar a su marido solo. La pasajera más joven del Titanic era Milvina Dean, con únicamente 9 semanas al momento del embarque. Ella murió a los 97 años en Southampton. Solo 3 de los 12 perros confirmados a bordo sobrevivieron a la tragedia. Los restos del Titanic fueron encontrados en el año 1985 a 740 kilómetros de las costas de Canadá. Y aunque no lo creas, fue encontrado por casualidad. Un oceanógrafo llamado Robert Ballard de la Universidad de Rhode Island fue quien encontró el Titanic cuando participaba en una misión secreta de la Armada de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares estadounidenses hundidos durante la Guerra Fría. Entre los restos de las 2 naves apareció el Titanic, notablemente bien conservado. Desde el año 1987, una compañía norteamericana llamada RMS Titanic ha recuperado más de 5.500 artefactos, como platería, porcelana china y monedas de oro. Además, ha liderado 8 expediciones de investigación. En el año 2019, un equipo internacional de exploradores examinó por primera vez en 15 años los restos del Titanic y reportó que algunos artefactos se estaban deteriorando rápidamente. Por ejemplo, aquí pueden ver una foto del año 1996 de la bañera del capitán del Titanic, Edward J. Smith, que es uno de los objetos más apreciados por los admiradores, pues resulta que esta vez ya no se pudo observar. La cubierta en ese lado se está derrumbando y se está llevando consigo los camarotes. Ese deterioro continuará avanzando, lo que oscurecerá las vistas del interior del barco. Además, las fuertes corrientes oceánicas, la corrosión salina y las bacterias, con el pasar de los años, terminarán por comerse el metal del barco. Escribe en los comentarios si conoces otra curiosidad relacionada con el Titanic. Cuéntanos, ¿de qué otro tema te gustaría que investigáramos sus datos curiosos? Apoyar este canal para seguir creciendo es muy fácil y además es gratis. Solo debes darle clic en el botón de suscribirse, activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos un video nuevo, dale like y comparte con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí,